Para aquellas personas que nos visitan, queremos decirles que estamos predicando acerca del Evangelio de Marcos de una manera expositiva. Y hace 2 semanas el pastor Dionis predicó de Marcos en el capítulo 14, versículos 26 al 52. Nos enseñó cómo luego de la última cena, Jesús y sus discípulos cantaron un himno, salieron al monte de los olivos. Jesús les advirtió a sus discípulos que el pastor iba a ser herido y las ovejas iban a dispersarse. Pedro, con su autosuficiencia, le dice al Señor que él no lo negará, pero que el Señor le dice que él lo va a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Llegan a Getsemaní, Jesús está en angustia, lleva con él a Pedro, a Santiago y a Juan y les pide a ellos que oren en lo que él se aparta angustiado. Él sabía ya lo que venía sobre él, el castigo que iba a soportar por nuestros pecados. Clama al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y está clamando en agonía allí en la presencia de Dios. Va donde sus discípulos y los encuentra dormidos y los reprende por no haber podido velar ni siquiera 1 hora. Luego él los despierta y le dice que finalmente ha llegado su hora, cuando el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de pecadores. Judas, uno de los 12 apóstoles, viene con una multitud, se acerca al Señor y lo besa, señal convenida para poder identificarlo y que lo atraparan. El Señor es llevado preso en ese momento. Y es lo que vamos a leer ahora en Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65. ¿Qué sucede allí? Y quiero leer esta porción para explicarla luego. Dice así Marcos capítulo 14, versículo 53. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús. Le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Mis hermanos, a lo largo de la historia han habido muchos juicios injustos, muchas personas inocentes que han sido condenadas, muchas personas culpables que han sido liberadas, pero este es el juicio más injusto, más ilegal de todos, porque en él se condenó al hombre más inocente, obediente de la ley de Dios desde que nació hasta que murió,
alguien que fue un modelo de perfecta obediencia y santidad. Hermanos, en este juicio, Dios fue condenado. Óigame bien, la segunda persona de la Trinidad fue condenada. Pero este juicio también es importante porque ese veredicto determinaba la salvación de todos aquellos a quienes Cristo vino a salvar. Y para poder entender el juicio por completo, necesitamos ir a los 4 evangelios que juntos nos proporcionan una visión completa de esto que sucedió allí. Miren, el juicio de Jesús tuvo 2 fases, una fase judía y una fase gentil. ¿Qué queremos decir con eso? Que Jesús fue juzgado primero por las autoridades judías, por los miembros del Sanedrín, y luego fue enviado y juzgado por las autoridades romanas. Cuando el Señor retrata, nos dice Marcos, nos retrata que lo llevaron delante de Caifás, ya él había ido primero delante de Anás. Lean conmigo el versículo 53, miren. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote, nos dice Marcos, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. En medio de la noche, cuando fue arrestado, en medio de la oscuridad, él fue a la casa del sumo sacerdote. Mis hermanos, pero ese era un juicio que ya el veredicto estaba dado, porque hemos visto a través del Evangelio de Marcos cómo ellos querían condenar al Señor y eso estaba ya pactado entre ellos. Pero aunque el Evangelio de Marcos no lo dice, el Evangelio de Juan sí nos enseña que cuando el Señor fue arrestado, lo llevaron primero delante del que había sido sumo sacerdote y su nombre era Anás. Ese fue sacerdote como durante 20 años, el sumo sacerdote, y era suegro de Caifás. ¿Qué dice Juan 18, hablándonos de esto? Versículo 12. Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Anás había sido retirado como sumo sacerdote, pero él mantenía su influencia a través de su yerno Caifás y 5 de sus hijos que habían sido sumos sacerdotes. Recuerden que, como hemos visto en el Evangelio de Marcos, era muy lucrativo ser el sumo sacerdote porque ellos controlaban todos los negocios que se daban en el templo. Los animales para el sacrificio, había que darle una comisión a ellos. Por el cambio de la moneda, había que darle una comisión independientemente de todo el poder social, religioso, político que ellos disfrutaban allí. Y aparentemente, mientras el Señor estaba compareciendo delante de Anás, en casa de Caifás se estaban reuniendo los miembros del Sanedrín. Parece que eran casas que estaban cerca una de la otra, un pequeño palacio, si podemos decir, con las casas cercanas. Anás, el que había sido sumo sacerdote, interroga a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas, como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 18, versículo 19. Y Jesús le dice, pero lo que yo he enseñado, lo he hecho públicamente. Dice, yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. O sea, tú me estás preguntando algo que es del conocimiento público. Viene un guardia que está ahí, le da una bofetada al Señor y el Señor le dice, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué tú me pegas? Entonces Anás no encuentra nada malo en el Señor. Él sabía el testimonio que daban las personas en Israel acerca de Jesucristo. Entonces se nos dice, Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
Él no encontró absolutamente nada de qué inculparlo. Entonces lo manda donde Caifás. Y cuando él está donde Caifás es lo que se nos relata aquí. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Dicen los estudiosos que al Señor fue alrededor de las 10 de la noche, algo así, eso no es exacto, que fue llevado donde Anás y que donde Caifás fue llevado más tarde y se estima que estuvo allí como desde la 1 a las 3 de la mañana. Pero aquí ellos violaron una ley de procedimiento. ¿Por qué? Porque los juicios no se podían llevar de noche. Los juicios debían hacerse en el templo de día delante de todo el mundo. Y este interrogatorio estaba ocurriendo entre la noche y el amanecer. En medio de esa narración del versículo 53, Marcos interrumpe la narración para hacernos un comentario, un paréntesis y decirnos que Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote donde Caifás y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Miren la confianza que Pedro tenía en sí mismo, que hizo eso. Él se metió en la boca del lobo. Pero yo quiero que continuemos viendo ese juicio injusto e ilegal. Lo primero que ellos tratan de conseguir son falsos testimonios. Miren lo que dice el versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. No hay nada en lo cual nos puedan inculpar. Es imposible que se diera un mal testimonio del Señor Jesucristo porque su vida había estado delante de todo el pueblo. Su vida había estado delante de los discípulos. Y por eso el pueblo lo tenía a él como un profeta. Pero le voy a decir otro procedimiento que se viola ahí. El Sanedrín estaba para actuar como jueces y juzgar lo que los testigos iban a decir del Señor. Pero ¿quiénes eran que estaban moviendo la situación y buscando a los testigos y buscando las acusaciones? Era el mismo Sanedrín, mis hermanos. Ellos estaban actuando ahí como fiscales en busca de algún motivo para matar al Señor, pero no lo hallaban. Ellos eran, como decimos nosotros, juez y parte en la acusación. Pero se nos dice en el versículo 53 que esos testimonios eran contradictorios. Se nos dice que muchos daban falso testimonio, pero sus testimonios se contradecían. Los testimonios mínimos debían ser dados por 2 testigos. Y esos testimonios debían coincidir. Y no es que los testigos estaban juntos dando el testimonio, óigame bien, porque si uno oye lo que dice el otro, se pueden combinar, sino que se le preguntaba a uno y luego al otro, y esos testimonios no se equiparaban, no eran iguales. Pero también, según estuve estudiando, cuando alguien iba y daba un falso testimonio, era un falso testigo, ¿ustedes saben lo que debían hacer con ellos? Aplicarle el castigo que querían aplicarle a la persona de la cual estaban levantando un falso testimonio. Pero finalmente se presentan 2 testigos falsos que nos dice Mateo capítulo 26 en los versículos 59 en adelante. Y quiero que vayan allí conmigo, hermanos. Mateo 26, 59 en adelante. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, óigame bien, con el fin de dar muerte a Jesús. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2 que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarla. Esa es una acusación sumamente seria dada la importancia del templo. Pero ese testimonio que ellos estaban dando era tergiversando algo que el Señor había dicho 3 años antes
porque él nunca dijo eso, que él iba a destruir el templo, sino que en Juan capítulo 2, versículo 19, él dijo lo siguiente: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice en el versículo 21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Acusaciones no compaginan. Imagínense esas personas que estaban deseosas, llenas de odio por matar al Señor. La situación se le estaba complicando a ellos porque tenían que condenar a Jesús antes de la puesta del sol, porque luego empezaba el día de la Pascua y eso le dejaba poco tiempo para llevar a cabo sus planes. Pero también la ley judía, según la ley judía, ellos no tenían la autoridad para ejecutar una sentencia de muerte. Entonces ellos necesitaban que los romanos aprobasen y ejecutasen la condena que ellos iban a elaborar, lo que ellos querían hacer, para ellos poder presentar al Señor y que lo pudieran ejecutar. Caifás, ese sumo sacerdote que está ahí, hermanos, en un esfuerzo desesperado, va y utiliza la interpelación directa al Señor. Y entonces vemos ahora el interrogatorio injusto e ilegal de parte de Caifás. Miren lo que dice el versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en pie y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. El Señor no le dijo nada. Él sabía las intenciones que había allí. Él sabía que esos testigos no eran creíbles. Pero dice Isaías 53, versículo 7, en esa profecía que había sido dada 700 años antes, dice que esa profecía acerca del Mesías que dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Estos hombres estaban haciendo lo imposible, como vemos, para condenar al Señor. Pero ellos no sabían que en su propio pecado, en su odio, en su maldad, ellos estaban cumpliendo los planes redentores de Dios. Que su maldad iba a magnificar la justicia de Dios. Entonces Caifás vuelve y le pregunta ahora directamente al Señor. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Imagínense, ya ese hombre seguro estaba desesperado, furioso, loco por resolver lo que tenía que resolver y llevar a cabo su plan. Pero él no debió preguntarle eso. ¿Por qué? Porque él estaba ahí como juez. Él no estaba ahí como acusador, fíjense. Y aquí él, ya desesperado, lo está interrogando. Eso no le competía a él. Y Mateo nos dice que él dice: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él quería que el Señor se autoincriminara, lo cual no debía hacer. Pero el Señor le contesta, versículo 62, y le dice: yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. El Señor sabía exactamente lo que estaba sucediendo, pero ya Él no esquiva el tema, ya Él no permanece en silencio, sino que Él responde de una manera audaz, de una manera inequívoca, y habla de su condición mesiánica. Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes en el cielo. El Señor estaba citando textos que el Sanedrín conocía. Él estaba citando
Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Y también el Salmo 110, versículo 1. Yo soy, él estaba hablando de su divinidad cuando dice también, y verán al Hijo del Hombre. Está hablando de ese Hijo del Hombre que se menciona en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Esa es una figura celestial que recibe poder, dominio, gloria y un reino eterno. Y él se está identificando con esa figura, reclamando una autoridad divina y eterna. Miren lo que dice Daniel. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca terminará. Verán al Hijo del Hombre que vendrá, que va a ser sentado a la diestra con poder. Esa es una declaración de su exaltación, esa es una declaración de su soberanía que él tendría después de su resurrección y su ascensión. Pero ustedes lo van a ver viniendo en las nubes del cielo. Yo volveré otra vez, yo volveré en poder y gloria. Pero yo voy a venir ahora como juez y como rey en una manifestación gloriosa y visible. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo soy el Mesías. Yo soy Dios. Yo soy el bendito de Dios. Yo soy aquel que voy a estar sentado a la diestra del Padre en poder. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿sabía el Señor que con esto estaba sellando su muerte? Sí, Él lo sabía. Recuerden que en Getsemaní, según el mensaje que nos predicó el pastor Dionis, Él había pedido al Padre que pasara de él esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ya él estaba dispuesto a cumplir el plan por el cual él se encarnó, someterse a la voluntad de Dios. Y él está diciendo, aunque ahora yo estoy acusado, en mi gloria futura, yo lo voy a juzgar a ustedes cuando venga en las nubes en el cielo. Él es el acusado, pero él los está acusando a ellos. Mis hermanos, y eso sucederá. Eso es una realidad. Pero ¿qué hace el sumo sacerdote? Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y fingiendo, se rasga sus ropas en señal de indignación. Pero eso no era más que una expresión de hipocresía. Él quería mostrar que estaba horrorizado ante esa blasfemia, pero internamente estaba contento porque él había conseguido lo que él quería. Ya no necesitamos más testigos, ya lo ha declarado. Eso es una blasfemia. Y le dice a los demás, han oído la blasfemia, ¿qué les parece? ¿Por qué? Porque decía la ley judía, Levítico 24:16, el que blasfeme el nombre del Señor ha de morir. Que un simple hombre se considerara igual a Dios era una blasfemia. Pero le voy a decir algo. La sentencia de Caifás era ilegal porque Jesucristo era el Hijo de Dios. Era Dios mismo que vino a la tierra. Él era el Mesías, aquel que había descendido del cielo. Los blasfemos eran ellos que estaban negando la deidad de la persona que tenían frente a ellos. Y hablando del proceso del juicio todavía, dice el doctor John MacArthur, normalmente una decisión en el Sanedrín seguía un proceso ordenado, con lo cual los miembros emitían sus votos uno por uno, empezando por los más jóvenes para que no pudieran ser indebidamente influenciados por los miembros más antiguos. Los votos eran evaluados, tabulados, contados por un escriba.
Pero esa noche dice que el Sanedrín estaba caracterizado por una turba que todos lo condenaron a muerte, diciendo que era digno de muerte. Eso era lo que ellos querían, mis hermanos, crucificar al Hijo de Dios, crucificar al bendito. Pero ellos sabían que para crucificarlo, ellos necesitaban la ayuda de Roma. Porque el hecho que dijera que era igual a Dios no era un delito que los romanos consideraban digno de muerte. Y esos dirigentes judíos entonces inventan nuevas acusaciones. Dicen delante de Pilato que el Señor quería fomentar una insurrección contra el imperio. Y dice Lucas 23:2. Hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Mis hermanos, miren dónde llega la maldad de los hombres. Miren de lo que tú y yo somos capaces. Entonces, inmediatamente ese odio, esa maldad, esa inquina contra Jesús se manifestó. Ellos empezaron a gritar que él era digno de muerte. Y dice que algunos empezaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro, le daban de puñetazos y le decían profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Algunos comenzaron a escupir a Jesús. Seguro miembros del mismo Sanedrín y los militares continuaron descargando su odio sobre Jesús. Hermanos, a escupir al bendito Hijo de Dios. Esa es la mayor muestra de desprecio que tú le puedes dar a un ser humano. Le vendaron los ojos y empezaron a golpearlo y a decir, profetiza, adivina, ¿quién te golpeó? Burlándose del Hijo de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Él no dijo nada. No dijo nada. Se cansaron de las burlas y el maltrato y volvieron a llevar a Jesús ante la guardia del templo. Mis amados, con todo esto que hemos visto, con todas esas cosas que pasaron, se cumplió lo que el Señor había profetizado. Cuando predicamos de Marcos capítulo 10, en los versículos 33 y 34 se nos dice: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, a los romanos. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán y 3 días después resucitará. El Señor sabía lo que iba a enfrentar. No era un lecho de rosas. Y él no tenía por qué enfrentarlo, porque él no tenía pecado. En Isaías 50, en los versículos 5 y 6 se nos dice, hablando de esa profecía: el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, no me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Él sabía que él tendría que pasar por eso. Él sabía que para lograr sus propósitos redentores, él tenía que cargar con el pecado de todos nosotros. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Miren, hermanos, el odio, la inquina, la condición caída del hombre, de todos nosotros, se manifiesta en la reacción de los miembros del Sanedrín, de los guardias y los alguaciles. ¿A ti te escandaliza cuando tú oyes esto? ¿Sí o no? Sí. A mí me escandaliza. Pero les digo algo. En nuestra naturaleza caída, si nosotros hubiéramos estado ahí, nosotros hubiéramos hecho lo mismo con el Señor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura lo siguiente: la mente puesta en la carne, o sea, la mente de nosotros, del hombre sin Dios, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios,
pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, debido al pecado de nuestros primeros padres, nosotros nacemos con esa naturaleza. Por naturaleza nosotros somos enemigos de Dios. Cuando nuestros primeros padres pecaron, que fueron engañados por el maligno, que Él les dijo, si comen del fruto van a ser como Dios. Así nosotros tenemos ese deseo, hermanos, de exaltarnos. Pero la Escritura nos dice que todos nosotros somos pecadores. Y estaba viendo algunos textos que nos hablan de esto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice el Salmo 14, 2 y 3. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. ¿Y qué dice? Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí estamos todos nosotros, incluidos, todos aquellos que no hemos entregado nuestra vida a Cristo. Isaías dice, oye bien, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos nosotros somos pecadores. Y en el Nuevo Testamento dice Romanos, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Hermanos, el pecado es universal. Todos nosotros estamos condenados. Todos nosotros tenemos esa naturaleza caída. Todos nosotros necesitamos la redención que hay en Jesucristo, quien vino a salvarnos de nuestros pecados, quien vino a reconciliarnos con Dios. Es bueno que entendamos que va a haber un juicio y condenación eterna para todos aquellos que rechazan al Señor. Algún día, Anás, Caifás y todas esas personas que juzgaron al Señor van a estar delante de ese trono divino para enfrentar ese juicio eterno. Pero tú y yo también vamos a estar en la presencia de Dios en ese juicio. Dice Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte es un evento universal. La muerte es un evento inevitable. La muerte es el resultado del pecado y todos nosotros la vamos a experimentar. No hay reencarnación. No tenemos múltiples vidas. Cada uno de nosotros tiene una sola vida. Y algún día nos vamos a presentar delante de Dios. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día aceptable. Porque después de muerto ya tú y yo no podemos hacer nada. Ahora es que nosotros tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Todos seremos juzgados. Nos pararemos delante de Dios. Seremos juzgados por las cosas que hayamos hecho, buenas y malas. ¿Y qué pasa? ¿No hay nadie que sea justo? Todos vamos a ser condenados. Pero para nosotros los creyentes existe una esperanza. Y esa esperanza es que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Nosotros hemos confiado en Cristo para salvación. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? Tú has creído en Cristo para salvación. Tú te has arrepentido de tus pecados. Tú has confiado en Él como el único Salvador. Como el único nombre dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos aquí.
como el único que es la verdad, el camino y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Como aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que hay. Cristo soportó todo eso para que nosotros, que hemos confiado en Él, fuéramos absueltos en el tribunal de Dios. Y alabado sea el nombre del Señor por eso. Nosotros deberíamos ser rechazados, burlados, maltratados, escupidos, y no Jesús. Pero Él soportó todo esto por amor a nosotros. Dice 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros le hacíamos falta al Señor en el cielo? No. Él estaba completamente feliz, la comunión del Padre, el Espíritu Santo, Cristo, la adoración de los ángeles, con todo su poder creador. Y Él, por amor a nosotros, dejó su trono en los cielos, siendo rico. Por amor a ustedes, a ti, a mí, se hizo pobre, para que por medio de esa pobreza fuésemos enriquecidos. Él renunció a todo, Él se humilló al encarnarse, Él se humilló al hacerse un hombre. Y estando en la condición de hombre, Él sufrió la muerte de cruz. Pero a través de ese sacrificio, tú y yo hoy somos ricos espiritualmente. ¿Por qué? Porque hemos tenido el perdón de nuestros pecados y hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos vida eterna y estaremos toda la eternidad en la presencia de Dios, disfrutando de Él para siempre. Ahora, ese amor debe apremiarnos, como dice Pablo. Él dice que si uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron y por todos murió. Oye lo que dice ahora, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios nos está llamando a entregarle nuestras vidas a Él, pero para vivir para Él. Y quizás tú has escuchado el Evangelio muchas veces y estás duro en tu corazón. Pero yo quiero que tú estés consciente de algo hoy, si tú rechazas esa oferta del Evangelio. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 28 lo siguiente. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Ese texto enfatiza la gravedad del rechazo consciente y deliberado de la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Esa sangre del pacto se refiere a la sangre que Cristo derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y cuando una persona escucha el Evangelio, rechaza el Evangelio, no entrega su vida al Señor, está despreciando ese sacrificio que el Señor realizó por nosotros. Está diciendo, para mí eso no tiene ningún valor. Está pisoteando al Hijo de Dios, lo está menospreciando. Está diciendo, ese sacrificio que tú hiciste, a mí no me importa para nada. Está ignorando el costo de nuestra salvación. Está ignorando la magnitud del amor de Dios por nosotros. Está rechazando la única provisión que tenemos para el perdón de nuestros pecados y tener la vida eterna. Recuerden que Cristo dijo, ustedes verán al Hijo del Hombre que vendrá nuevamente. Y en 2 Tesalonicenses, escuchen lo que dice. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego,
dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Una separación eterna de Dios en tormento y en aflicción. Pero eso no tiene que ser así para ti. Eso no es así para los que creen. Dice Juan 3:16, un texto que conocemos mucho. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga. Porque Dios, dice el versículo 17, no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso yo decía, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para creer en el Señor a la luz de ese juicio injusto e ilegal que vimos que Él soportó por nosotros, de todas esas vejaciones, de todas esas humillaciones, de todo ese dolor físico. Fue por amor a ti, a mí, siendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Y es nuestra oración que en este día todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando este mensaje, sean enriquecidos por creer en Cristo, el Hijo de Dios, para el perdón